Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, hoy voy a hablar del manga Pies Descalzos, una historia de Hiroshima, de Keiji Nakazawa. Bueno, Pies Descalzos es una obra maestra del cómic. Una obra maestra muy necesaria y que podría entrar perfectamente dentro de esa categoría de obras maestras del cómic necesarias para alcanzar un mundo mejor. Obras maestras como Persepolis o Maus. De hecho, mencionar a Maus no es nada gratuito, ya que esta edición que sostengo aquí cuenta con un prólogo escrito por Art Spiegelman, el autor de Maus. Y bueno, voy a dejar el manga aquí porque pesa un poquito. Bueno, antes de hablar de la obra en sí, de comentar el mensaje que me ha transmitido, de cómo está estructurada, etc., creo que es importante hablar del propio autor, Keiji Nakazawa. Y es que Keiji Nakazawa nació en Hiroshima en 1939. Es decir, era tan solo un niño pequeño cuando la bomba atómica cayó sobre su ciudad. Una bomba atómica que no solo exterminó a cientos y de miles de personas, sino también a su familia. Murió toda su familia, excepto él y su madre. Y bueno, décadas después, en los años 60, su madre murió pues, por secuelas de la bomba atómica. Y es ahí cuando el autor sintió como que una nueva bomba atómica caía sobre él, al ver cómo su madre moría. Pero lo que le terminó de reventar, lo que le terminó de quemar del todo, fue el hecho de que no pudiera ni recoger los huesos de su madre. Porque a causa de la radiación, de las secuelas de la radiación, los huesos quedaron pues reducidos a nada. Y es ahí cuando Keiji Nakazawa dijo, es decir, la bomba atómica me ha arrebatado hasta los restos de mi madre. Y es ahí cuando este autor tomó la decisión de usar aquello a lo que se dedicaba, que era el manga, como un medio para expresar no solo esa frustración que sentía hacia ese fatídico y repulsivo episodio de la historia de la humanidad, sino también para concienciar a la gente sobre el peligro de los fanatismos, sobre el peligro que entraña el militarismo y sobre el peligro que entraña el coartar la libertad de expresión, que es el primer paso para acabar tan mal como acabó la ciudad donde nació este autor, y no solo esa ciudad, sino también todo el país, Japón y los países vecinos, como Corea. A finales de los años 60, Keiji Nakazawa, pues eso, comenzó a escribir obras con el tema de Hiroshima, de la bomba atómica, como eje central. Y esta obra, Pies Descalzos, fue la que se hizo más popular de todas ellas. Es, en palabras de muchos estudiosos del manga, su obra más redonda. Y es curioso porque no es 100% autobiográfica. Y digo que no es por 100% autobiográfica porque en esta obra no nos encontramos un manga protagonizado por el propio autor, sino por un personaje ficticio llamado Gen Nakaoka, a través del cual el autor nos cuenta sus vivencias. Y no solo sus vivencias, sino también las vivencias de personas a las que conoció en los años siguientes de la explosión atómica. Unos años en los que quedó claro, y esta obra lo refleja muy bien, que en las guerras y en los años siguientes los que más sufren son los que menos tienen que ver con la guerra. Los más débiles, las personas más honestas y honradas, son las que más sufren. Y por eso digo que es un manga muy necesario, muy necesario. La verdad es que yo mientras lo leía sentía rabia, pero al mismo tiempo
sentía alegría al ver al personaje de Gen Nakaoka, porque es un personaje optimista, que sigue adelante, que no se rinde, y es un personaje que sigue a rajatabla lo que le enseñó su padre, quien falleció, al igual que el padre del propio autor, por culpa de la bomba atómica. Y es que este manga se inicia con una metáfora. Esa metáfora es una frase que le dice el padre de Gen a su hijo. Y es que le dice a su hijo: Gen, tú tienes que ser fuerte como el trigo. El trigo es pisoteado en invierno una y otra vez, pero hunde sus vigorosas raíces en el suelo y crece hasta erigirse con una esplendorosa, vamos, espiga. Sé fuerte como el trigo, Gen. Eso le dice el padre a su hijo. Y lo que le quiere decir es que se mantenga fiel a sus principios, fiel a lo que él considera correcto, que trate a los demás como le gustaría que le trataran a él, que no ceda ante los tejemanejes de los que gobiernan, de aquellos adalides de la justicia, que suelen ser los peores, como dice Gen en un momento determinado de la obra, y que ante todo no se corrompa, que no ceda a la corrupción por mucha corrupción que haya a su alrededor, porque eso al final termina destruyendo, termina colapsando a la sociedad entera. Y solo hay que ver lo que este autor nos cuenta en las páginas de esta obra. La historia de esta obra se inicia pocos meses antes de la explosión atómica, y vemos pues a un Japón militarizado, vemos un país imperialista enloquecido que manda a sus habitantes a combatir a la guerra, y vemos unas escenas que, bueno, a mí la verdad es que me entraba toda la rabia viéndolas, porque es que eso de que una persona que se quiere dedicar a algo como puede ser la medicina, y tener una familia en el futuro, vivir en compañía de su madre, de su mujer e hijos, bueno, pues es obligada a ir a la guerra y a suicidarse como un piloto kamikaze. Y son unas escenas, unos episodios que vemos a lo largo de esta primera parte del manga que ya os aseguro que hacen hervir la sangre, y le harán hervir la sangre a cualquier lector. Y todo, y es que hay una cosa que da rabia, porque es que dices, joder, ¿cómo es posible? Es una sociedad claramente enferma, la que un hombre mata en la calle a alguien y es un asesino, pero mata en la guerra a alguien y es condecorado, aplaudido, considerado un héroe. Es una frase que también dijo Charles Chaplin en la película Monsieur Verdoux, que aparece, dicho sea de paso, en las páginas de este manga. Y es que este es un manga que aboga a favor de la razón, que combate contra los nacionalismos, contra el morir por la patria, porque es que a fin de cuentas, como dice el propio Gen Nakaoka, el jovencillo protagonista de esta obra, en la guerra solo los únicos que ganan son los que las promueven, los que se lucran a través de ellas. Gente sin ningún tipo de moral, que sin embargo dan lecciones de moral y sacrifican al propio pueblo. Es absurdo, es como... no sabéis la frase esa de no hay rey sin pueblo. La verdad es que es un manga que el autor hace que el lector se sienta como si hubiera viajado en el tiempo a esa época. Y poco después de comenzar la historia, a las 300 páginas del primer tomo así, se produce ese fatídico episodio de la historia de la humanidad, que es la explosión atómica en Hiroshima. Y bueno, el autor no escatima detalles, nos muestra todo del mismo modo que lo vio él. Nos muestra a los cadáveres de los afectados por la bomba sin ningún tipo de tapujos,
nos muestra a las personas gravemente heridas por culpa de la bomba caminando a través de los escombros de Hiroshima como auténticos muertos en vida, que se desplazan ahí con la piel cayéndoseles de las manos, con cristales clavados por todo su cuerpo. La verdad es que es una obra que yo agradezco que tenga ese estilo de dibujo tan común en los mangas de los años 70, que no sea un estilo de dibujo muy realista y detallado, porque aun teniendo este estilo de dibujo, a mí la obra había momentos en los que me sobrepasaba y me perturbaba tanto que tenía que parar y tomar un poco de aire, porque es que era increíble. Pero es necesario, y es que es una obra que lo que se nos cuenta tiene que doler, tiene que incomodar, y así el lector reflexiona sobre todo eso que sucedió, sobre todo eso que el propio Keiji Nakazawa vivió de primera mano. Y bueno, esta obra yo pensaba en un principio que iba a girar en torno a lo que fue pues la explosión atómica y los meses directamente siguientes, vamos, que no iba a pasar, no iba a avanzar mucho en el tiempo, pero me equivocaba, porque es que esta obra, la historia, se desarrolla y termina a mediados de los años 50. Y es que el título de la edición española ya lo dice claro, una historia sobre Hiroshima. No solo nos cuenta cómo era Hiroshima antes e inmediatamente después de la explosión atómica, sino también durante el resto de la década de los 40 y principios de los años 50. Y en esos años pues vemos cómo Gen Nakaoka va conociendo gente, cómo intenta salir adelante en compañía de su madre, que la pobre mujer está enferma por culpa de la radiación. Y vemos cómo Gen va conociendo gente y cómo va madurando como persona, cómo las experiencias que experimenta le hacen pues crecer como persona, y sin olvidar las enseñanzas de su padre, que sea como el trigo, que se mantenga fuerte, fiel a sus principios, que no ceda ante la corrupción. Y es que este manga deja claro, más que ningún otro, que una guerra no termina en el momento en el que se firma la paz, sino que continúa, y sobre todo para los más débiles, porque es que en la guerra y en los años siguientes de la guerra, los que más sufren son pues la gente más honrada, la gente más humilde, la gente más débil, que no tiene nada que ver con la guerra, que ha perdido familiares, que algunos han ido a la guerra porque se han dejado manipular por esas consignas políticas de morir por la patria, de sacrificarse por una nación divina, etcétera. Y el padre de Gen, por ejemplo, siempre se opuso a eso, y por eso sufrió linchamientos por culpa de sus vecinos, pero él, a pesar de los linchamientos, a pesar de los insultos, a pesar de la presión social, se mantuvo firme a lo que él creía. Y al final, pues como la historia nos ha contado, él tenía razón. El militarismo y las guerras no llevan a nada. A nada. Lo único que llevan es que unos pocos se lucren con ellas. Unos pocos. 4 gatos, por así decirlo. Y al final el pueblo, la mayoría de la población, es la que sale peor parada. Siento si estoy divagando un poco, pero es que estoy comentándoos así lo que me ha transmitido esta obra, que no es poco. Y es que, la obra está estructurada pues de ese modo. Nos cuenta los de momentos, los meses, lo que pasaba en Japón meses antes del fin de la guerra del Pacífico. Luego nos cuenta cómo quedó Hiroshima después de la bomba atómica, cómo Gen sigue adelante entre esos escombros, abriéndose paso en ese infierno en tierra en el que se convirtió la ciudad. Es como que en el momento de la bomba atómica, en el momento en el que se produce ese fogonazo de luz, se abren las puertas del infierno. Se abren las puertas del infierno y a través de ellas entra una enorme mano diabólica que no para de matar gente.
que no para de matar gente, que es increíble. Una mano diabólica que además deja con secuelas a todos aquellos que se encontraban cerca de donde pasó. Y es un manga que la verdad, ya digo, yo sentía rabia mientras lo leía, pero al mismo tiempo sentía optimismo, porque es que el personaje de Gen Nakaoka está genialmente construido. El autor transmite muy bien su forma de pensar, su afán por construir un mundo mejor y su firme oposición a las guerras. Y hay una escena que a mí me conmovió de este manga, bueno, una de muchas, y es aquella en la que un chavalín que perdió a toda su familia a causa de la bomba atómica, bueno, pues se siente como una persona que no vale para nada. Y bueno, es una persona que, bueno, ha terminado delinquiendo porque acabó harto de los... el pobre chaval acabó harto de los yakuzas que le estaban usando como poco más que una herramienta de usar y tirar. Y este chavalín, pues bueno, terminó cargándose a unos cuantos yakuzas con una pistola que robó. Y el chavalín, bueno, pues se siente triste diciendo que lo mejor es que se entregue a la policía, que no vale para nada, que es escoria. Y Gen le dice una cosa muy cierta, le dice, no eres escoria en absoluto. Tú, sí, has matado gente, pero no es nada comparable a lo que han hecho algunos de los políticos que nos llevaron a la guerra y que muchos de ellos no han pagado por sus crímenes. Y tú, le dice Gen al chaval, y tú estás más capacitado que nadie para hablar de lo terrible que puede ser las guerras y la bomba atómica, porque tú eres una de las víctimas. Así que tienes más voz y voto que cualquiera de esos políticos que se erigen como adalides de la justicia, que, dicho sea de paso, como dice Gen, todo esto lo dice Gen, suelen ser los peores, las personas que se erigen como adalides de la justicia, etcétera, que dan lecciones de moral desde sus puestos ahí apoltronados, etcétera, suelen ser los peores. Y bueno, la verdad es que el manga me gusta mucho, como decía antes, cómo Gen va conociendo gente, cómo estas experiencias le van haciendo crecer como persona. Y me gustaría destacar algunos capítulos, empezando por uno en el que Gen, bueno, pues para ganarse la vida, termina cuidando de una persona herida, una persona a la que se la están comiendo las crestas, los gusanos, porque tiene la piel infectadísima por culpa de las quemaduras provocadas por la bomba atómica. Y es un capítulo que me dio mucha lástima, porque esa persona era un artista que era muy querido por su familia, pero a raíz de esas heridas y tal, y del rumor de que la radiación es contagiosa, un rumor que se extiende entre la población, es despreciada por su familia y tratada como poco más que un monstruo apestado. Y me dio mucha lástima el ver cómo la familia que que pocos meses antes de la explosión atómica que le quería, ahora le desprecia. Y Gen pues le cuida, y no solo por ganar dinero, sino también porque Gen ante todo es, la bondad personificada, a pesar de que muchos adultos le tratan como un gamberro, como un delincuente, pero es que es así por todo lo que le rodea, ¿no? No es que él haya decidido hacer el mal porque sí, que no lo hace, es cómo le interpretan, cómo interpretan sus actos. Y bueno, hay un momento dado que me encantó, y yo pienso que el propio Keiji Nakazawa lo vivió de primera mano. Y es que ese artista, en un momento dado, en el que Gen le saca de paseo en una carretilla, ve cómo los soldados están quemando cadáveres. En un terraplén ahí están quemando un porrón de cadáveres. Y el artista dice, necesito dibujar esto, necesito dibujarlo y que la humanidad no olvide esto que ha sucedido. Porque si lo olvida, teniendo en cuenta la mala memoria que tiene la gente, si la humanidad olvida esto,
se va a repetir de nuevo este infierno en tierra. Y es ahí cuando Gen, digamos que toma la decisión, que se termina manifestando ya en su adolescencia, como vemos ya en la parte final de la obra, de ser dibujante, de ser un artista que hará posible a través de sus obras difundir el mensaje de lo peligrosos que son los nacionalismos y las guerras. Son unos métodos de manipulación de la sociedad muy peligrosos. Y no solo eso, sino también el coartar la libertad de expresión. Y es que hay otro capítulo que como me gustaría destacar también, y es uno en el que Gen y sus amigos, huérfanos de guerra, conocen a un señor que era periodista y perdió a toda su familia por culpa de la bomba atómica, como muchos otros. Y este hombre, vive en la pobreza y decide, en sus últimos días de vida, escribir una novela en la que habla, al igual que este manga, sobre lo terrible que es la bomba atómica, sobre una obra que denuncia, el militarismo, una obra profundamente antimilitarista. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que este hombre en el momento en el que Gen llevan a publicar la obra de este hombre, pues le prohíben la publicación de esa obra. Y dice Gen, pero ¿no se supone que Estados Unidos es un país democrático? ¿Por qué no nos dejan escribir lo que queramos y quejarnos? ¿No tenemos el poder nosotros, el pueblo? Y es un momento que me dio bastante rabia, como durante aquellos años, en los años 40, por orden del general MacArthur, que era quien gobernó Japón en aquellos años, se prohibió cualquier mención de la bomba atómica. Y la población, la población ajena a Hiroshima y Nagasaki, pues no sabía nada del horror que se desató en ambas ciudades. Años después, ya la población pudo expresarse, había más libertad de expresión, y es ahí cuando empezaron a surgir obras como la que Gen y sus amigos lograron distribuir entre la población, la obra publicada por el señor que escribió, y obras como Pies Descalzos, una obra, ya digo, absolutamente necesaria. Luego es una obra que también critica muchos aspectos de la sociedad, muchas lacras de la sociedad, esa era la palabra que estaba buscando, muchas lacras de la sociedad. Lacras como ese machismo asociado al militarismo, eso de ser un hombre, morir aquí por la patria, te cargas aquí a 4 personas y no eres un asesino, sino un héroe de la nación. Es una forma de pensar horrible, terrible. Y la obra critica mucho esto. Y lo hace de una forma increíble. A mí es que lo que más me gusta de esta obra es cómo Keiji Nakazawa nos transmite ese mensaje en pos de un mundo mejor, de una forma que el lector no la siente como una imposición en absoluto, sino como algo totalmente lógico. Y es que Keiji Nakazawa a través de esta obra nos lo dice claramente. No nos lo impone, nos lo dice. No nos hace sentir como si nos estuvieran dando un discurso de moral. Nos dice claramente, de una forma, a través de un discurso totalmente lógico, sea el lector de la ideología que sea, que si seguimos haciendo cosas como las que se hicieron en Japón, en los años en los que se ambienta esta obra, el ser humano, la sociedad termina colapsando y el ser humano termina extinguiéndose. Y es que Keiji Nakazawa también nos lo dice bien claro, que la bomba atómica digamos que cambió a la sociedad, no en el sentido de un arma poderosa, qué peligro, sino digamos que nos lo dice de tal modo que la bomba atómica fue el momento en el que la raza humana se dio cuenta de que el peor enemigo era ella misma, que algún día, si seguía comportándose como como se había estado comportando desde tiempos anteriores a la antigua Roma, con guerra tras guerra, pues la bomba atómica digamos que fue el ejemplo definitivo de que, la prueba definitiva
de que si seguía por ese camino como especie, terminaría autodestruyéndose. Y por eso digo que esta obra es muy necesaria y para evitar pues ese fin. Y es que ya digo que pienso que vamos, que es súper necesaria. Y bueno, como decía antes, tengo aquí mi chuletilla con cosas anotadas y me dejo muchas cosas en el tintero. De este manga se puede hablar, vamos, largo y tendido, porque ya veis aquí todo lo que tengo anotado. Keiji Nakazawa, a través del personaje de Gen, pues critica cosas como la corrupción, las mafias, cómo estas se aprovechan de los más desamparados, cómo trafican con droga, cómo enganchan a gente que no tiene, que vamos, que lo único que quiere es seguir adelante, pero acaban cayendo en esos negocios turbios que regentan, cómo son pues una lacra para la sociedad, cómo muchos se aprovechan del débil, cómo algunos empresarios explotan a los más débiles aprovechándose de que hay poco trabajo y de que así no van a irse de la empresa de buenas a primeras por muy mal que les traten o por muy poco que les paguen. Es un manga que ya digo, necesario, y más en los tiempos que corren, porque es que yo lo estaba leyendo y pensaba, joder, hay muchas cosas que veo en el día a día. Y me da rabia que esta obra, que se publicó en los años 70 y está ambientada en los años 40, muestre comportamientos que son auténticas lacras de la sociedad, enquistadas en la sociedad, que siguen produciéndose hoy en día. También es un manga que aboga por una educación buena, que hay un momento que me encantó. Y es que este es un manga que también me gustó mucho porque va más allá de ideologías. Va más allá, no sé, digamos que yo en un momento dado de la obra pensaba, este es un manga que tiene una clara tendencia hacia la izquierda, ¿no? Pero hay un momento dado en el que los profesores de la escuela de Gen, que tratan fatal a los alumnos, van a la casa de un profesor que han expulsado por oponerse a la guerra de Corea, y en ese momento llegan ahí los profesores cabradísimos en plan, ¿qué hacéis todos los alumnos aquí? ¿Por qué no habéis ido a clase? Este profesor no tiene derecho a dar clase. Largo de aquí y de vuelta a clase. Y Gen se empieza a quejar diciendo que un profesor ha de ser alguien que enseñe por vocación y no como un sargento, que muchos de esos profesores que enseñaban en Hiroshima habían pertenecido al ejército. Y entonces el profesor empieza, ¡guau! Malditos comunistas, no soporto a los rojos. Empieza a decir eso el profesor, ¿no? Y claro, Gen, siendo ya está entrando en la adolescencia, cada vez es más espabilado, dice, ¿qué es un comunista? ¿Qué es un rojo? Y le dice al profesor, yo no soy rojo, ni verde, ni nada. Ni amarillo, ni nada. Yo lo único por lo que lucho es por el respeto. Y eso a mí ya me llegó. Cómo este personaje no se posiciona en ninguna ideología, sino que lucha pues por el respeto, por tratar a los demás como le gustaría que le trataran a él. Y es que ese es el camino. Ese es el camino. Y por eso digo que me encanta cómo Keiji Nakazawa transmite ese mensaje humanista, de empatía hacia el prójimo, en pos de un mundo mejor, sin hacer que el lector se sienta manipulado, ni sin que el lector sienta que hay detrás del mensaje una ideología imponiéndole algo. Es algo que me encantó, en serio. Os invito a leer este manga. Y no solo os invito, es que es un manga de estos que digo que tenéis que leer, en serio. Porque es algo, vamos, increíble. Es de estos mangas que a mí me ha impactado como impactó en su día Adolf o Buda, de ambas de Osamu Tezuka. Y es que es un manga que te abre los ojos, te abre la mente, te hace darte cuenta de muchas cosas que nos rodean, que terminamos asumiendo como algo normal, cuando son cosas que en realidad terminan siendo totalmente destructivas, no solo para nosotros, sino también, para nosotros y para toda la sociedad. Porque al final terminan afectándonos a todos, aunque pensemos que no. En fin, ya digo, pies descalzos, estoy mirando así cosas que me dejan en el tintero, porque es que dos hojas de libreta.
Si sois nuevos en el canal ya os habréis percatado hace tiempo que me gusta hacer estas reseñas sin guión y dejándome llevar por lo que siento, por el pozo que me ha dejado la obra. Y es que hay otra cosa que me gustó mucho en relación a lo que acabo de comentar, de que el personaje no es de ninguna ideología, y es que el personaje odia las guerras, odia la violencia. Pero hay un momento dado, en esa escena que estaba comentando, en la que el profesor les empieza a insultar, en la que el profesor al final se ensaña a golpes con los alumnos, y Gen se cabrea y se lanza a darle un puñetazo al profesor, y en ese momento el profesor, que está en, vamos, la casa del profesor en la que están, para Gen y le dice: Gen, no te dejes llevar por tus impulsos y no hagas aquello que criticabas. Porque es que es muy fácil terminar comportándose como aquello a lo que odias, de tanto pensar en ello. Esa es una cosa que nos deja muy clara el autor, Keiji Nakazawa, a través del personaje de Gen Nagaoka, de no combatir el fuego contra el fuego, que hay que razonar, que la violencia solo engendra más violencia. Prueba de ello la guerra del Pacífico, y bueno, y la guerra de Corea, que es algo, vamos, la guerra de Corea hace de telón de fondo en la segunda mitad de la obra, y está muy bien llevado, la verdad. Y bueno, la verdad es que es un manga que, ya digo, me encanta por ese mensaje de también de seguir adelante, de reinventarse. Porque otra de las personas que conoce a Gen, uy, perdón, me expresa mal. Otra de las personas que Gen conoce es una chica que quería ser bailarina y claro, su rostro acaba quemado por culpa de la bomba. Y esa chica, pues bueno, pierde todas las ganas de vivir, quiere suicidarse. Pero luego, gracias a Gen, Gen le dice, dice, no cedas ante esos impulsos suicidas. Y le hace ver a la chica que hay gente peor que ella, pero que intenta seguir adelante. Y es entonces cuando la chica decide ser más respetuosa con su propia vida, valorar su propia vida y reinventarse. Y termina encontrando otra vocación y siguiendo adelante. Y la verdad es que es un capítulo que me conmovió bastante, al igual que muchos otros. De hecho es una obra que yo al final lloré, así os lo digo. Me estoy poniendo intensito, pero como suelo decir, si hay que ponerse intensito... si uno tiene que ponerse intensito en estas reseñas, pues uno se pone sin problemas. Y es que yo al final derramé unas cuantas lágrimas, porque es que esta es una de esas obras que te llegan, la verdad, que te llegan. Ese mensaje que tiene es increíble. Es increíble. También me gusta mucho cómo en este manga nos encontramos conflictos entre personas. Vemos a personas atacando, por ejemplo, a esta chica que tiene el rostro quemado, a la que he mencionado. La atacan otros chicos, tal, y Gen Nakaoka pues les disuade y dice: no peleéis entre vosotros. De hecho, si hay un enemigo, ese es la bomba atómica. Y no solo los estadounidenses que nos lanzaron la bomba atómica, sino también el emperador que nos llevó a esta guerra. Y es que esta obra es muy crítica con el emperador Hirohito, creo que se llamaba, el emperador de la era Showa. De hecho, es una obra que yo considero una obra valiente. Mientras la leía pensaba, madre mía, increíble que se haya publicado algo así tan crítico con el emperador y más aún, que haya recibido aplausos por parte de crítica, que haya salido este autor incluso en televisión siendo entrevistado por el enorme impacto que produjo esta obra en el momento de su publicación. Es algo increíble, la verdad, es algo increíble. Vamos, pies descalzos, creo que ya, vamos, no tengo, bueno, sí, iba a decir, no tengo mucho más que decir, pero creo que es más apropiado decir no tengo mucho más escrito aquí, porque es una obra que mientras la leía pensaba, madre mía, yo creo que la reseña va a quedar larga. Y así ha sido, la verdad, ya se ha sido. Pies descalzos, un manga necesario y vamos, que debería ser de obligada lectura y que todo el mundo debería leer para concienciarse y para lograr un mundo mejor, y más en los tiempos en que vivimos, en los que a mí me asusta la verdad ver cómo se están imponiendo algunos tics, algunos comportamientos
propios de otros tiempos, y no estoy hablando solo de España, sino también de otros países, como Japón en la Segunda Guerra Mundial, y me asusta ver cómo poco a poco están volviendo. Y es que, como dice Gen, el ser humano tiene muy mala memoria. Tiene muy mala memoria. Y estas obras por eso son necesarias, para que el ser humano no olvide y para que no se vuelva a repetir el horror que se produjo. Pies descalzos, ya digo, una obra necesaria y que os recomiendo fervientemente. Espero que con esta reseña, que he hecho, como suelo hacer todas mis reseñas sin ningún guión, espero que con esta reseña os haya animado a leerla, que os haya transmitido ese aprecio que siento por esta obra, esa admiración que siento por esta obra tan valiente, tan a favor de los necesitados, de la gente que día a día luchamos por sobrevivir, por llegar a un día más. Y eso, que vamos, espero que os haya gustado esta reseña y bueno, lo dicho, espero que hayáis disfrutado de lo que digo siempre, espero que hayáis disfrutado de mi compañía. Y nada, nos vemos en próximas reseñas en el canal. Un saludo y que os vaya muy bien.